Esta conferencia comenzará a grabarse. Vale. Recordar que lo que es el reino plantas, vamos a ver al principio lo que va a ser una clasificación. Hasta el momento ya hemos repasado todo lo que era la geosfera y hemos repasado lo que es el reino animal, solamente lo que van a ser lo que son organismos superiores, es decir, vertebrados e invertebrados. Porque lo que es la diversidad de organismos, es decir, microorganismos, virus, bacterias, protozoos, todo esto lo veremos en otro tema que ya vimos, que lo repasaremos. Pues ahora estamos yendo marcha atrás lo que es el temario, entonces vamos a repasar el tema de plantas. ¿Vale? Recordar que las plantas son organismos pluricelulares, no existen organismos unicelulares del reino planta, están formados por tejidos y veréis que la gran mayoría de esos tejidos son verdaderos y otras no. En el caso de que esos tejidos no son verdaderos tejidos porque no reparten ese trabajo, eran el caso de los musgos, ¿no? Que son los briófitos. Pero el resto de plantas sí que van a tener tejidos verdaderos y órganos verdaderos, es decir, una raíz, un tallo y unas hojas. Entonces vamos a repasar este cuadro que explicamos en clase para que tengamos las ideas claras. Entonces las plantas se van a clasificar sin flores o con flores. Y dentro de sin flores teníamos que no van a tener vasos conductores, es decir, que no tienen tejidos verdaderos. Recordar que esos vasos conductores fundamentalmente van a ser el xilema, que son los que van a transportar el agua y las sales minerales hacia arriba, y el floema, que van a transportar los productos de la fotosíntesis, es decir, los azúcares, fundamentalmente la glucosa. Cuando en las hojas se produzca la fotosíntesis, lo que se reparte ya, la comida, al ser seres autótrofos, pues eso será el floema. Y al ascender, el xilema. ¿Vale? Vasos xilema o vasos leñosos, floema o vasos liberianos. Entonces, sin vasos conductores veremos los musgos, que nosotros, acordaros, le vamos a llamar con el nombre de musgos, pero que realmente el término científico son briófitos. Los helechos, que son los pteridófitos, que vamos a ver que ya evolucionan un poquito más, se pueden independizar un poquito, pero todavía dependen del agua, o sea, todavía van a depender de la fecundación, tanto en este caso como en este caso del agua, para encontrar el espermatozoide al óvulo. Y en este caso sí que van a tener ya órganos verdaderos, una raíz, un tallo y unas hojas, y vasos conductores. Pues ya vamos evolucionando. Y ya entramos, estas plantas son sin semillas, se van a reproducir por esporas. Y luego ya teníamos las plantas que se producen por semillas, que tienen flores verdaderas, y ahora veremos que hay flores vistosas y flores no vistosas, ¿no? Entonces, flores, en este caso vistosas, serán las que nosotros conocemos normalmente, que son las angiospermas, que van a producir una semilla, pero recordad que iba a estar protegida de un fruto. Ese fruto vendrá fundamentalmente que se transforma en fruto. Y las gimnospermas, que son pinos, abetos, que estuvimos viendo allí en el instituto, pues tienen unas flores, pero que tienen forma de cono, de hecho se llaman cono, y que estas flores eran unisexuales, es decir, que teníamos las flores masculinas y las flores femeninas. En este caso van a producir semillas, que en el caso del pino se llaman piñones, pero que no iban a estar protegidas de ese fruto, puesto que no van a tener ovario. Como no tienen ovario, pues ese ovario no va a poder dar ningún fruto. Eso era un poquito el repaso así por encima. Entonces vamos a empezar con los primeros, que eran los briófitos. ¿Vale? Los briófitos, que son los bulbos. Entonces estas plantas, acordaros, son de pequeño tamaño, viven ligadas al agua, puesto que para la fecundación van a necesitar ese agua, carecen de vasos conductores, eso ya lo dimos, no tienen verdadero raíz, tallo ni hojas. Esto lo que vamos a denominar es que a esta falsa raíz, que lo que hace simplemente es sujetar la planta, se llama rizoide, el falso tallo se llama cauloide, las falsas hojas filoides, tanto los filoides como todo esto de aquí, cauloide, pueden realizar la absorción de agua, pero realmente la fotosíntesis la hacen los filoides. Y luego, ahora veremos que va a existir dos individuos, recordad. Un individuo que va a formar lo que son los gametos, que sería este de aquí, que se llama gametófito, en el cual una vez que produzca los gametos, se producirá una fecundación, se generará un cigoto, ese cigoto crecerá, dando lugar a un parásito, que es este de arriba, que se llama el esporofito. Se llama gametofito porque produce los gametos, y este esporofito veremos que tiene una cápsula donde en su interior se forman las esporas. Entonces estas esporas se van a formar aquí, se liberarán y volverán a dar lugar al gametofito. Por lo tanto,
tienen una fase de reproducción sexual, que sería el gametofito, y una fase de reproducción asexual, que serían esas esporas. Y ahora veremos el ciclo vital. ¿Vale? Entonces, pero recordemos que no tienen realmente ni raíz, ni tallo, ni hojas verdaderas. Que todo realmente absorbe agua. No hay diferenciación de tejidos. Con lo cual, aquí vamos a ver que este organismo es la planta más sencilla que existe. Entonces, si seguimos, aquí podríamos ver los dos organismos que acabamos de decir. El gametofito, ¿vale? Que sería todo lo que es el pie del gametofito, donde aquí hay unas estructuras productoras de gametos, producirán esos gametos, que vimos un vídeo y se produce la fecundación. Ese vídeo lo tenéis en la carpeta. Luego, cuando crezca ese cigoto, generará este individuo que recibe el nombre de esporofito, que tiene un filamento que puede llamarse filamento pie, una cápsula donde se encuentran en su interior las esporas que se van a formar y una caperuza, ¿vale?, que se abrirá en el momento que se liberan esas esporas. Esas esporas volverán a cerrar el ciclo, volviendo a dar el gametofito. Por eso se dice que el esporofito es parásito vive encima, va a crecer, pero realmente son los individuos. ¿Vale? Si seguimos otra vez aquí veríamos una imagen real de lo que sería todo lo que es el esporofito con el pie y la cápsula, y el resto que estáis viendo, que es lo que normalmente vemos en el campo, con estos filoides y el capiloide que tiene aquí, pues sería el gametofito. Claro, creo que está claro porque ya sentí. Y tenéis otra vez otra imagen de un ciclo bastante rapidito para que lo vierais. El gametofito, bueno, se parte aquí en esta imagen del esporofito, esas esporas germinan, mirad que empiezan a germinar y empiezan a generar ya esos rizoides, empiezan a generar el gametofito y ese gametofito generaría después los gametos y los gametos volverían a dar el esporofito. Entonces, creo que no hay ninguna duda. Vamos ahora a los helechos. Los helechos en las actividades que hicimos, recordad, se llaman pteridófitos. Una P que no se pronuncia y luego ya pteridófitos. Aquí ya hay un grado de evolución un poquito mayor. Ya van a presentar unas hojas que reciben el nombre de frondes, que están divididas, fijaros, todo esto sería la hoja, todo, pero está dividida en una serie de salientes que se llaman pins. De ahí que esas hojas se llaman pinnadas, divididas, ¿vale? Pero todo es la hoja. Recordar que también va a tener un tallo, pero ese tallo es subterráneo, es decir, está bajo de tierra y se llama rizoma. Y va a tener unas verdaderas raíces que también se pueden llamar rizoides, que sí que van a tener la función de absorber el agua y las sales minerales. El tallo de transportar esa agua y sales minerales, es decir, la savia bruta, y una vez que se produzca la fotosíntesis de las hojas, pues repartirlo por el tallo a todo lo que son el individuo. Y recordar que debajo de lo que es esa hoja, que llamada frondes, en el frondes, cualquier hoja, la parte de arriba era la haz y la parte de abajo era el embés. Pues en los helechos, en el embés, que es la parte de abajo, tienen estas bolitas, que ahora veremos que se llaman soros, que son las estructuras formadoras de esporas. Que cada soro va a estar formado por unos esporangios, sería esto de aquí, donde en su interior, por un proceso de división, se van a formar las esporas. Entonces, aquí, en el caso anterior, esto sí que era un repaso de la otra vez, en el caso anterior, aquí la fase que normalmente es visible es el gametofito. Aunque las dos dominan por igual en su ciclo vital, la fase que normalmente va a ser visible es el gametofito. En cambio, en los helechos, la fase que yo estoy viendo visible va a ser el esporofito, es decir, esto que estáis viendo aquí. El gametofito veremos que va a surgir de esta espora, que va a germinar y va a dar lugar a un gametofito en forma de corazón, que adquirirá unos rizoides, y este es el que va a producir los gametos, y sobre este se generará el cigoto que crecerá y dará lugar al esporofito. Posteriormente este degenera y ya se queda simplemente este, que es el esporofito. Pero la diferencia del caso anterior es que la fase dominante aquí es el esporofito. ¿Vale? Vamos a ver una foto del ciclo para que lo veáis otra vez. Entonces aquí tendréis los frondes con los soros y todas las partes que hemos visto. Este sería el ciclo explicado para que lo vimos en vídeo. Esos soros van a liberar esos esporangios, esas esporas empiezan a generar un embrión,
ese embrión se desarrolla, da lugar a este gametofito en forma de corazón, que en su parte de abajo presenta las estructuras formadoras de gametos. Aquí se están formando los gametos, en este caso los espermatozoides, y los óvulos están aquí dentro. ¿Vale? Entonces, necesitan el agua, fijaros esto azul que hay, por lo tanto todavía necesitan vivir en ambientes cercanos al agua para que esos espermatozoides puedan nadar y puedan alcanzar el óvulo. Y una vez que se produce esto, se producirá el cigoto. Este cigoto crecerá y generará de nuevo el esporófito. Y finalmente esto, que era el gametofito, degenera y lo único que va a quedar de nuevo ya es el esporófito. Por lo cual la fase visible de nuestro ciclo vital es el esporófito, a diferencia del caso anterior. ¿Vale? Eso está claro, ¿no? Sí. Vale, pues seguimos. Vamos a ver ahora las plantas con flor. Las plantas con flor hemos dicho que son las plantas con semillas, porque estas de anteriores se producen, son sin flor, también se llaman criptógamas por el tema de que están cripto, escondidas esas flores porque no están. Y las otras, estas plantas con flor se llaman fanerógamas, son flores vistosas, flores visibles. Otra cosa es que esas flores no sean muy llamativas, estas sí. Entonces, dentro de estas plantas con flor que se reproducen por semillas, hemos dicho que existen las gimnospermas y las angiospermas. Entonces, vamos a ver ahora cada una de ellas y sus características. Las gimnospermas, dijimos que como ejemplos típicos podemos tener el pino, el abeto y el ciprés. En el instituto pues vimos lo que son los pinos y los cipreses. Se caracterizan siempre por tener hojas muy finas y alargadas, que en el caso del pino, fijaros, se llaman en este caso acículas, ¿no? Tienen forma de aguja, aquí, o en el caso del ciprés que estuvimos viendo parecían escamitas que estaban superpuestas, ¿vale? Escamas que estaban superpuestas. Sus semillas no están protegidas de fruto, eso ya lo hemos dicho porque no van a tener esa flor o un ovario, que las flores reciben el nombre de conos y que realmente eran inflorescentes, que era esto, que realmente esto es una flor masculina, esto es una flor masculina, y en el caso de la flor femenina, que es esta de aquí, que ahora veremos, cada una de esas escamas realmente sería una flor. El conjunto de flores recibe el nombre de inflorescente. Entonces, a la flor femenina se recibe el nombre de cono femenino o pino, y a la flor masculina recibe el nombre de cono masculino. ¿Vale? Lo que es la piña se alude siempre el nombre a la flor femenina. El grupo más conocido son las coníferas. Las coníferas se dice el nombre de conos, serían estos de aquí. ¿Vale? Y a las semillas normalmente se les suele llamar el nombre vulgar por el nombre de piñón. Y ahora veremos un poquito más de esto. Entonces, aquí acordaros que existen flores de tipo unisexual, son especies monoicas, esto lo estuvimos viendo en clase. Monoicas es que en la misma planta tiene la parte masculina, la parte femenina y la parte masculina, pero es que además las flores son unisexuales. ¿Qué son unisexuales? Que tenemos las flores separadas. Hay flores femeninas y flores masculinas. A diferencia de las otras que veremos, que son flores hermafroditas. Entonces, como hemos dicho, los conos femeninos se llaman piñas, cada una de estas piezas se llama escama, es ahí donde abajo, en cada escama, hay dos óvulos. ¿Vale? Y esos óvulos, en su interior, en las plantas los óvulos no son similares a los animales, no es el gameto femenino, los óvulos, si hacemos una ampliación dentro del óvulo, estaría lo que son los gametos femeninos. ¿Vale? Entonces, cuando llegue el polen de la flor masculina por el viento, porque recordar, estos pólenes tienen, ahora veréis, unas bolsas, unas vesículas que ayudan a flotar, llegará hasta aquí, se producirá la fecundación y se producirá la semilla. Pero como no hay un ovario, no se va a producir el fruto. Y se cerrará el ciclo. El ciclo de los pinos puede tardar mucho tiempo, del orden 2-3 años, y en cambio de las otras plantas, las angiospermas, más rápido, anual, prácticamente anual. ¿Vale? Y esto es lo que estamos viendo. Estas flores pues, producen el polen en el interior de unas estructuras que son los sacos polídicos.
Aquí tenéis la flor masculina, donde cada uno de estos es una flor, pues lo se llama inflorescencia. Y aquí, si nosotros lo cogiéramos con la mano, en el caso de que estuviera ya maduro ese polen, se soltaría, que es lo típico que se mancha los cristales de los coches. Y cada uno de estos es una escama donde habría dos óvulos aquí. Que en el momento que se haya producido la fecundación, como vimos, hay alguna semilla ya alada. Esas semillas luego tienen unas alas para poder flotar, ¿vale? En el caso de algunas especies de piña, otras ya simplemente el piñón se cae, ¿vale? La piña, conforme va madurando su ciclo vital, se endurece, se recubre de lignina, que es la madera. Entonces se vuelve más duro y se abre. Una vez que se abre, ya se liberarán esos piñones. Entonces sería el ciclo vital así explicadito fácil que lo vimos en clase. Ese polen iría a la flor femenina, se producirían los piñones y los piñones generarían, mirad, con esas semillas, con esas alas, la nueva planta. Estos son los granos de polen con esos sacos aéreos, ¿vale? Que estuvimos porque su polinización es por el viento. Y por el viento se llamaba anemófila. En cambio, las otras plantas, fundamentalmente vamos a ver que es por animales. Entonces decimos que dentro de los animales podrían ser, por ejemplo, aves, murciélagos, pájaros, pero fundamentalmente entomófilos, es decir, por insectos. Vamos a ver ahora las angiospermas. Importante también que se nos ha olvidado que estas hojas de aquí, largadas, los de pino, son perennes, es decir, van a durar todo el año. En cambio, permanentes, ¿no? En cambio, estas van a caer en otoño, se van a perder esa clorofila, se vuelven de otro color más claro, más marrón, más claro y se caen. Luego, otra de las características de las angiospermas es que van a tener fruto. La hoja caduca van a tener un fruto porque van a presentar, ahora veréis en la parte de una flor, un ovario. Estas flores ya no son, en este caso, unisexuales, son flores hermafroditas que en la misma flor vamos a tener la parte masculina y la parte femenina. Pero sigue siendo monoicas porque en la misma planta vamos a tener el sexo masculino y el sexo femenino. Tienen inflorescencias en determinados casos, no siempre, la flor típica no va a ser así, pero por ejemplo, como vimos en el girasol, ¿no? Las margaritas están formadas por muchas flores, en capítulo, etc. Porque hay muchos tipos de inflorescencias. Siguen teniendo ya esto, porque esto ya lo tenían desde los helechos, tallo y hojas, y la polinización es por animales, generalmente por insectos, aunque también hay por aves, que se llama ornitófila, o por, en este caso, mamíferos, como por ejemplo los murciélagos, ya sea zoófila. Pero vamos, lo normal es por insectos, ¿vale? Vale, mirar aquí los tipos de inflorescencias, que era el conjunto de flores, y que la que veíamos más clara era la del capítulo de la margarita o del girasol. Pero también en el instituto, pero recuerda, podemos ver esta, un vela que es una paraguas, puede ser compuesta o simple. Y esto era más bien como las espigas eran así. Tenéis esta, la inflorescencia, veis en espiga, los cereales, por ejemplo el trigo, la margarita, realmente aquí hay muchas flores, esto no es una única flor, y aquí simplemente tendríamos lo que sería unos pétalos que rodearía todo lo que es la flor, aunque estos serían sépalos, y cada una de esas flores tendría sus propios pétalos. Y esta en vela que hemos dicho compuesta, ¿no? Vela compuesta, que es el anís, ¿no? Que se suele llamar o no. Y estas otras fotos para que vierais que realmente el girasol está formado por muchas flores, ¿vale? Y que esto, pues realmente no serían los separados que os he dicho, sino que estas flores de los extremos son un poco diferentes y tienen ya una flor con unos pétalos más grandes y hacen que rodee todo lo que son el conjunto de flores. Pero todo esto son flores, lo que pasa es que estas tienen unos pétalos más largos, ¿vale? Y la de los extremos. Bueno, ahora vamos a ver las partes de una flor. Recordad que las partes de una flor, y vamos a ver este dibujo básico que estaba mejor hecho, ¿vale? Fijaros, tendríamos lo que es la parte femenina, que estaba formado por el estigma, el tubo, que era el estilo, y todo esto, que era el ovario. El conjunto de las tres partes formaba la parte femenina, llamada gineceo, o también llamado pistilo. El pistilo estaría formado por el estigma, por el estilo y por el ovario. Y dentro del ovario se encontrarían los óvulos. Y dentro de los óvulos se encontrarían los gametos femeninos. Recuerda que en el reino vegetal, óvulos no es como en el reino animal. En el reino animal, un óvulo ya es un gameto femenino. En las plantas no equivale a eso, ya lo veréis en primero bachillerato. Si vais,
veréis que los óvulos en su interior se encuentran los gametos femeninos. Porque en las plantas los gametos femeninos no se llaman óvulos, se llaman oosferas. Y a los espermatozoides no se les llama espermatozoides, se llama anterozoides. ¿Vale? Pues, pero para que lo entendáis más simple, dentro estarían los óvulos. Punto. ¿Vale? Bien, luego veríamos la parte femenina, la parte masculina, llamada androceo. Está formado por estos filamentos y lo que son las anteras. Y en las anteras, en su interior, se encuentran los sacos políticos. Y en el interior de esos sacos políticos se forman los granos de polen. Entonces, el conjunto de filamento más la antera forma el androceo, que es la parte masculina, llamada vulgarmente estambre. En este caso, acordaros que esta se llama pistilo. ¿Vale? Entonces, como esta flor tiene la parte femenina y la parte masculina en la misma flor, pues se dice que son plantas hermafroditas. ¿Qué pueden tener acompañando a esto? Pues el receptáculo floral, que acordaros que es, bueno, rodeando a esa flor, que serían las partes, estos son por capas, se encontraría una primera capa, que normalmente son piezas, son hojas modificadas con pigmentos, que son los pétalos. Y en ocasiones podemos tener hojas también modificadas en la base, pero que suelen ser de color verde, aunque pueden tener color, que se llaman los sépalos. Pues el conjunto de pétalos recibía el nombre de corola y el conjunto de sépalos de cáliz. El conjunto de la corola y el cáliz, es decir, las dos piezas estas, daba lugar a lo que se llama el perianto. ¿Vale? Y luego ya pues teníamos lo que es el receptáculo floral, que es donde se va a apoyar lo que es el ovario, y el extremito que une con el tallo, que sería el pedúnculo floral. ¿Vale? Esas eran las partes básicas de cualquier flor. Que luego podrían haber modificaciones, claro, porque las plantas es un... Aquí teníais esto igual, esto igual y esto así. Y aquí veis el pistilo, que sería todo esto de aquí, con lo que es el conjunto de pétalos que llama corola, el conjunto de sépalos, cáliz. En el caso simplemente era un comentario que ya vimos, que hay plantas que esto y esto es del mismo color, como no los podemos diferenciar, reciben el nombre de, en este caso, de sépalos. ¿Vale? Perdón, sépalos es así, reciben el nombre de tépalos. O sea, lo normal en una planta es que tengamos esto de diferente color, los sépalos del cáliz, los pétalos de la corola, pero si fueran iguales, se llaman tépalos a todas las piezas, independientemente de si forman el cáliz o la corola. Vale, entonces esto ya lo teníamos más o menos claro, que era el mismo dibujo este que estamos viendo aquí. Y aquí tenéis una imagen real donde veíamos lo que son los filamentos, las anteras, todo eso sería el estambre, la parte masculina, y luego veríamos la parte femenina, que llamamos el estigma, el estilo, y aquí abajo estaría el ovario en el receptáculo floral. Aquí sí que vemos, en este caso, los pétalos de color blanco y abajo tendríamos los sépalos, fijaros, que aquí ya vemos una imagen que está rodando porque la flor está cerrada, de diferente color. Y ya no entrábamos más porque era un repaso así breve, porque yo ya os dije que si esos pétalos están fusionados, pues se llama simpétala, si no dialipétala, y el cáliz, si estas piedras están fusionadas, se llama pues sin sépala, o si están separados, como en este caso, dialisépala. Pero ahí ya era simplemente para una aplicación de las plantas del instituto. ¿Vale? Esto es para que veáis que lo normal es que las plantas angiospermas son hermafroditas, aunque hay algunas que también pueden ser unisexuales, excepcionalmente. La regla general es que sean hermafroditas. ¿Vale? Y de momento, ¿lo tenéis claro esto? ¿Se ha conectado ahora José Mario? ¿Esto más o menos lo tenéis claro? Vale. Sí. Vale, vamos a seguir un poquillo más y mañana ya lo acabamos. Y el viernes recordar todas las semanas algún cuestionario para repasar esto. Para el cuerpo de las angiospermas hemos dicho que tienen ya raíz, tallo y hojas, que es lo que vamos a llamar los órganos vegetativos, es decir, los que no
realizan lo que es la reproducción. Los que no realizan la reproducción se llaman vegetativos. Los que ya producen la reproducción, que sería la flor, se llaman órganos sexuales. Entonces, en este caso, los vegetativos, ¿qué sería? La raíz, el tallo y las hojas. Entonces, ¿qué función tiene la raíz? Pues muy fácil, la de absorber ¿qué? La savia bruta. ¿Y qué era la savia bruta? El agua y las sales minerales, la tenemos con la flecha de color azul, ¿vale? ¿Qué función tiene el tallo? Pues no solamente va a tener una función de sostener la planta, sino de transportar, de contener esos vasos conductores. Los azules que suben la savia bruta es el agua y las sales minerales hasta lo que van a ser las hojas. En las hojas se va a realizar la fotosíntesis, aquí se producirá la savia elaborada y ya vuelve esa savia elaborada con esos vasos rojos que volverá para distribuir a todas las partes de la planta, ¿vale? Y así tendríamos ya pues todo, ¿vale? ¿Qué es la fotosíntesis? Esta reacción en la cual a través de la luz solar, el agua, las sales minerales que han venido por la raíz y el CO2 que se va a capturar a través de las hojas, a través de esos orificios que se llaman estomas, pues se va a producir una reacción química y se va a producir su materia orgánica, que es la savia elaborada, ¿vale? Y se libera al medio oxígeno. Con lo cual ya tenemos básicamente todo explicado. Simplemente, pues ver aquí que estáis viendo que se está liberando oxígeno, las plantas también transpiran, como nosotros sudamos, pues ellas liberan vapor de agua en exceso, la savia bruta por los vasos del xilema, la savia elaborada por los vasos del floema baja. Esto sube, esto baja. Y en las hojas se realiza la fotosíntesis, ¿vale? Entonces esa sería la función. El dióxido de carbono está entrando para esa fotosíntesis. Y, lógicamente, para luz solar porque son organismos autótrofos. Foto, porque su luz, su energía viene de la luz. Autótrofos, porque se generan su propio alimento, utilizando para ello carbono procedente del CO2. Foto, energía de la luz. Y esta materia, que normalmente es glucosa, pues fijaros, si la glucosa es esto, E6H12O6, este carbono de la glucosa viene del CO2. ¿Vale? Nosotros no somos así, somos heterótrofos y ese carbono viene de la dieta. Un esquema de lo mismo y esto es lo que os acabo de decir de autótrofo y la savia elaborada de la savia bruta. Y que simplemente comentario, aquí tenéis que las plantas, las hojas, tienen unos orificios, normalmente la cara del embés, que lo que hacen es, por ahí se libera el oxígeno y el vapor de agua y se captura el CO2 para la fotosíntesis. ¿Vale? Que lo veréis aquí. Esos orificios se llaman estomas. Y recordar que las plantas durante el día van a hacer las dos cosas. Van a hacer fotosíntesis porque hay luz y van a respirar, es decir, tienen mitocondrias también, la fotosíntesis ocurre en los cloroplastos, y van a respirar, es decir, van a quemar esa materia, van a obtener energía en las mitocondrias. Pero de noche, ¿qué pasa? De noche, como no hay fotosíntesis, solo van a respirar. Solo van a generar esa reacción química de las mitocondrias, no producen la fotosíntesis, puesto que no hay luz. ¿Vale? Y así este esquema para que lo veáis. Durante el día respiran, queman y consumen oxígeno y liberan CO2 porque están quemando el alimento, esto es la mitocondria, y durante el día también hacen la fotosíntesis, que con el dióxido de carbono liberarían oxígeno y generarían su propia materia. Esta materia luego posteriormente es enviada desde los cloroplastos a las mitocondrias y ahí es quemada. Entonces, de día está haciendo las dos cosas. Pero de noche, como no hay luz, pues lo único que está haciendo es respiración. Es decir, quemar el alimento para obtener energía y en el proceso se libera dióxido de carbono. Por eso se dice que dormir con las plantas pues podría consumirnos este oxígeno, pero en realidad tendrían que ser muchas plantas para consumir ese oxígeno. Vale, esto es lo mismo para que lo veáis, que estos orificios que se llaman los estomas son donde se va a producir el intercambio y que realmente la respiración ocurre en las mitocondrias y la fotosíntesis en los cloroplastos. Esto simplemente era para que vierais las partes de una hoja. Todo lo que es la parte de una hoja, toda la superficie de la hoja se llama limbo. Luego el extremo que lo une con el tallo se llama peciolo.
Esos nervios son los vasos conductores de xilema y floema que llegan aquí. En la flor típica pues hay un nervio central y se ramifican, pero hay hojas que son los nervios paralelos, ya lo veréis en los cursos. El borde es lo que es la parte más externa, que puede ser diferente tipo de bordes, pues aserrado, liso, ¿vale? Y la parte de arriba se llama haz, recordad, la parte de arriba, y la parte de abajo, embés. Y en el embés es donde normalmente suelen estar los estomas, en la parte de abajo. ¿Vale? Entonces, eso serían las partes de una hoja. Y en función sobre todo del borde y de la forma de la hoja, si tiene pecíolo o no, pues hay un montón de clasificación de hojas, criterios de clasificación. ¿Vale? Aquí veis en microscopio lo que son los estomas. Estas son las células de la hoja, la epidermis, y aquí vemos este líquido que es el ostiolo y estas dos células que se pueden hinchar de agua o vaciar de agua y haciendo que este agujero se cierre o se abra, que sería este agujero de aquí, para producir ese intercambio que vimos. Bien, pues creo que lo vamos a dejar aquí y mañana ya acabaremos lo que es la función de relación y lo que nos quede. ¿Hasta aquí habéis tenido alguna duda? No. Vale, pues entonces mañana nos volvemos a conectar, acabamos el tema y el viernes lo de siempre, estar atentos porque haré un cuestionario y lo mandaré. ¿De acuerdo? Vale. Venga, pues hasta mañana. Hasta luego.